Buenas. Recientemente he visto muchos vídeos sobre los tipos de interés, sobre si van a subirlos o bajarlos, sobre si causarán o no una posible crisis, pero ninguno de cómo afectan directamente al SP500 o al oro. Porque por mucho que haya una crisis, no quiere decir que la bolsa vaya a bajar, ya que esta puede haberlo descontado si la recesión era muy obvia. Es por ello que en el vídeo de hoy quiero explicar muy rápidamente qué son los tipos de interés y el ciclo económico, muy brevemente, y ver con datos objetivos cómo han afectado en el pasado los movimientos de los tipos de interés a los dos activos que hemos mencionado. Yo realmente me dedico al análisis cuantitativo, soy trader algorítmico, pero no por ello puedo dejar de lado el análisis macroeconómico, ya que este es hiper importante, porque todos los activos dependen claramente de la macroeconomía. Aquí podéis ver un muy buen ejemplo de ello. Esto es un gráfico comparativo en el que la curva verde representa los resultados de mi estrategia y la curva amarilla representa los resultados del SP500. Por muy análisis técnico que sea mi estrategia, está íntimamente correlacionada a lo que haga la curva amarilla, que a su vez está íntimamente relacionada a los datos macroeconómicos, que a su vez están íntimamente relacionados a los tipos de interés. Es cierto que la curva se separa en ciertos puntos, que es donde reside lo buena que es la estrategia. Si a alguien le interesa algo más, puede meterse en los links donde doy todas las entradas totalmente gratis. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué son los tipos de interés? Los tipos de interés es el porcentaje que se paga o se recibe por pedir o prestar dinero. Esto lo fijan los bancos centrales y es la herramienta que tienen para controlar o intentarlo el ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? Vamos a verlo. El ciclo económico es un bucle eterno en el que cualquier economía capitalista está sumergido. Para entenderlo, vamos a imaginarnos un país cuya economía está en recesión, un país cuya economía funciona muy mal. ¿Qué hacen los bancos centrales de ese país para intentar subsanarlo? Bajan los tipos de interés, es decir, hacen que pedir prestado dinero sea más fácil. Al bajar el coste del dinero, la gente y las empresas activan mucho más la economía porque tienen más dinero para gastar, ya sean inversiones, compras, etc. Eso hace que se transforme en una economía expansiva, una economía fuerte. Y diréis, bueno, ya está, pues que bajen los tipos de interés y ya está, economía expansiva y todos a vivir felices. No, porque aparece el gran ogro de las economías expansivas, que es la inflación. Cuando una economía es muy fuerte, existe un alto riesgo de inflación, que es justo en el punto en el que estamos ahora. ¿Qué hacen entonces los bancos centrales para paliar esa inflación? Subir el coste del dinero, subir los tipos. Y esto cierra el bucle, porque cuando suben los tipos es más difícil conseguir dinero, tanto para las empresas como para los particulares, y eso hace que la economía se mueva menos, dando de nuevo a la economía débil y empezando de nuevo el ciclo. Tras haber explicado los tipos de interés, vayamos al grano. Aquí, en este gráfico, podemos ver dos curvas. En azul, la del SP500. En amarillo, la del oro. Las líneas verticales, las verdes, representan fechas exactas en las que, tras una subida de tipos, empezaron a bajarlos. Y las rojas representan fechas exactas en las que, tras una baja de tipos, empezaron a subirlos. Entonces, los huecos en los que tenemos una línea verde a la izquierda y una línea roja a la derecha son periodos de bajadas o estancamiento de tipos. Y los que tenemos una línea roja a la izquierda y una línea verde a la derecha son periodos de subida de tipos. Como hay veces que con el gráfico es difícil llegar a una conclusión, he decidido hacer esta tabla en la que tenemos recopilada la información del gráfico anterior, pero de una manera mucho más explícita. Tenemos la fecha de inicio y fecha de final de cada uno de los periodos de subidas o de bajadas. La duración de esos periodos, en la que podemos ver que el más largo fue de más de 8 años, entre 2007 y 2015, y el más corto fue de menos de un año. Y lo que más nos importa, cómo le afecta al SP500 y al oro. En las dos primeras columnas tenemos el efecto inmediato. Llamamos inmediato a máximo los 2 meses posteriores al anuncio de cambio de política del Banco Central. Es decir, cuando pasamos de bajadas a subidas o cuando pasamos de subidas a bajadas. Y el efecto final, cuando se acaba todo el periodo de subidas o cuando se acaba todo el periodo de bajadas, que hizo el SP500 y el oro al final de todo el periodo. Así, a simple vista, podemos ver claramente que al SP500 realmente le da un poco igual al largo plazo los cambios de tipo de interés. Siempre es alcista, exceptuando dos periodos. En cambio, al oro sí que ha sido un poco más renqueante, pero no se observa una tendencia clara. Lo que sí que podemos ver es que una cartera con SP500 y oro hubiera sido alcista o lateral siempre. Por supuesto, habría que ver, porque sube y baja, da muy poca información, habría que ver cuánto sube y cuánto baja. Pero bueno, para hacernos primero una idea, es bastante descriptivo. Para simplificarlo todo un poquito más, he juntado todos los periodos de subida de tipos y lo mismo con los periodos de bajada de tipos para que en esta tabla podamos ver en porcentaje
cómo afectan a cada uno de nuestros activos los dos escenarios posibles. Es verdad que a nivel estadístico no son muchos datos, pero son hechos tan relevantes que merecen la pena ser estudiados. Si nos fijamos en el oro, se ve, como ya habíamos visto en la tabla anterior, que no hay una correlación con los tipos de interés, ni a inmediato plazo ni al final del periodo. Entonces lo descartamos para nuestro estudio. Hay mucha variedad de los resultados del oro que no se correlaciona de ninguna manera con los tipos de interés. Si nos fijamos en el SP500, la cosa cambia, aunque no en el largo plazo. Si nos fijamos en el largo plazo, el SP500 siempre ha sido de media alcista. Si cogemos periodos largos, de verdad, siempre es alcista. Da igual que sean subidas de tipos o bajadas de tipos. Sí que es verdad que ha habido periodos laterales, pero da igual. No le afectan los tipos de interés. A largo plazo, al SP500 no le afectan los tipos de interés. Si miramos el corto plazo, la cosa cambia. Cuando se produce el anunciamiento de cambio de la política de los bancos centrales, es decir, de un periodo de bajadas o estancamiento empiezan a subir, o de un periodo de subidas o estancamiento empiezan a bajarlos, ahí sí que cambian. Como podemos ver, las subidas de tipos, la bolsa a inmediato plazo, llamamos inmediato a 2 meses como máximo, le sientan mal. La bolsa cae cuando suben los tipos de interés y cuando bajan los tipos de interés, la bolsa tiende a subir. Por supuesto, no es un porcentaje ni siquiera muy alto, o sea, dentro de que son pocos datos, ni siquiera el porcentaje es muy alto. Entonces no nos da ningún tipo de seguridad. Pero si analizamos los datos, esto es lo que obtenemos. Y finalmente vamos a ver las conclusiones que hemos llegado con este mini estudio. La primera es que el oro no se ve afectado por los tipos de interés, ni a corto ni a largo plazo. La segunda es que el SP500 tiende a subir a corto plazo si empiezan a bajar los tipos tras un periodo de subidas de tipos. Llamamos corto plazo a máximo 2 meses. Y de manera contraria, nuestra tercera conclusión es que el SP500 tiende a bajar a corto plazo si la Fed, tras un periodo de bajada de tipos, empieza a subirlos. La cuarta conclusión es que al SP500 a largo plazo no le afectan los tipos de interés. Es decir, si dejamos correr la economía, si a Estados Unidos le sigue yendo bien, al final sus 500 mejores empresas les va a ir bien y viceversa. Entonces, no le afectan los tipos de interés a largo plazo al SP500. Y nuestra última conclusión es que una cartera de mitad oro, mitad SP500 hubiera funcionado bien durante todo el periodo. La verdad que son conclusiones bastante importantes, sobre todo las que nos dicen que el SP500 sí que se ve afectado a corto plazo, pero no a largo plazo. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues hay que usarlo con cautela, porque realmente que haya sucedido en el pasado no nos asegura para nada que vaya a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas. Hay otros factores como una guerra, un coronavirus, un cambio de paradigma mundial en el que Estados Unidos ya no sea el líder de la economía, una pérdida de peso del dólar. Así que usarlo con cuidado. Un saludo.